bendecidos. La gracia y la paz de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de ustedes. Soy el ministro Julio Pastor, del Ministerio de Enseñanza Rema. Y este día voy a compartir con ustedes un mensaje que está titulado El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Vamos a considerar tres aspectos fuertes aquí, pues como Dios planeó y predestinó lo que iba a hacer con nosotros. Predeterminó lo que Dios iba a hacer con nosotros. Y cómo Jesucristo, su Hijo, realizó aquello que Dios había preparado, aquello que Dios había planeado y aquello que Dios se había propuesto en el designio de su voluntad hacer con nosotros. Bueno, y de igual manera, pues vamos a finalizar como el Espíritu Santo ratifica lo que Jesucristo, o prácticamente Cristo, en el cuerpo de Jesús, hizo. Pueden hablar tranquilamente, no para saber de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, hoy estamos transmitiendo desde otro lugar. Esperemos pues que las megas del internet nos alcancen para todo el mensaje y podamos ejercer un buen mensaje con tranquilidad. Entonces te voy a repetir para que no te salgas de lo que yo necesito que tú escuches atentamente. Número 1, vamos a ver la revelación de lo que el Padre preparó de antemano. Él lo planeó, el Padre lo pensó y lo predeterminó. Vamos a ver la revelación de cómo el Hijo realizó aquello que el Padre había pensado, había planeado y había determinado. Y finalizamos viendo cómo el Espíritu Santo realiza y le da una evidencia de la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros vimos en la enseñanza pasada, allá en Judas capítulo 1, pues que por causa de estas personas que tienen deseos malvados, han convertido la gracia de Dios en libertinaje o lascivia. Pues estos causan divisiones porque son personas almáticas. ¿Qué más te digo? Lo que Judas le dice a la iglesia es que nosotros debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. ¿Cómo tú y yo debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe? Orando en el Espíritu. Mira, de ahí nace el mensaje, orando en el Espíritu. ¿Qué pasa? Una persona que no tenga el Espíritu Santo, que no tenga siquiera el sello del Espíritu Santo, una persona en la cual Cristo no se esté formando, pues jamás va a poder sobreedificar sobre su fe. Porque aunque hable conforme a lo que está escrito, esta persona no tiene la autoridad del Espíritu Santo para enseñar, no tiene la autoridad del Espíritu Santo, ni la autoridad, no está facultado de parte de Dios para enseñar a otros, porque lo que va a hacer es vanapalabrería. Por ejemplo, una persona que no oiga atentamente la palabra de Dios, no lea con frecuencia lo que Dios le habló, no ore, no medite en lo que Dios le habló, no tenga comunión con los hermanos compartiendo lo que Dios le habló, pues no va a tener autoridad para enseñar. Dios no lo va a facultar, porque precisamente estos pasos que te he dado, el apóstol Pablo lo llama
ejercicio para la piedad. Es decir, un ejercicio para que Cristo, el sello, Cristo, el sello, Cristo, el Espíritu de Dios, Cristo, el Espíritu que Dios había prometido, Cristo, la herencia de los creyentes. Cristo, la herencia de los creyentes, ¿verdad? Entonces, si la persona no está en eso, pues jamás va a poder edificar sobre su fe, porque lo que hable, aunque se aprenda unos versículos de memoria, pues no está facultado de parte de Dios y esas palabras salen sin poder. ¿Qué significa cuando las palabras salen sin poder? Que esta persona pues no está facultada para enseñar. ¿Ok? Entonces, iniciamos en Efesios capítulo 1. Voy a leer 2 versículos, el 11 y el 12, ¿verdad? Para ahí ir abriendo camino para la enseñanza. Ok. El apóstol Pablo, que escribe esto, debe tener muy presente esto. Y también vas a aprender, si no lo sabes, aunque yo lo he enseñado, vas a aprender pues quién habla, a quién le habla. Y debes ponerlo en práctica para que haya luz en tu entendimiento. Dice el apóstol Pablo hablando de Cristo, en Cristo asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque lo que Dios había prometido a la descendencia de Abraham era su espíritu. Por una razón, el espíritu de Dios, Cristo, es lo que va a determinar si una persona es descendiente de Abraham. ¿Ya ves? Entonces Dios, mira qué cosa tan preciosa. Este mensaje yo lo recibí en menos de media hora meditando, pero haciendo la síntesis y adobando el mensaje, pues me he llevado prácticamente un día. Así que fíjate, tuvimos herencia en Cristo, porque Dios nos predestinó y nos predestinó conforme al propósito de Dios, un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios no tiene consejero. Así que no trates tú de ayudar a Dios en nada, ¿verdad? Según el designio de su voluntad. Entonces, cuando dice que en Cristo tuvimos herencia, pues fuimos designados. Escucha, mira, ustedes que están aquí, que tengo hoy personas cerca, ustedes que fueron designados, realmente deben considerar que Dios a ustedes le prometió vivir dentro de ustedes. Eso es lo que Dios prometió. Fuimos designados, o ustedes fueron junto conmigo, fuimos designados para que Dios viviera dentro de nosotros. Dios no le pidió permiso a nadie. No le pidió permiso a nadie, eso es según su voluntad, el designio de su voluntad. Entonces nosotros, la herencia que vamos recibiendo desde ya es Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra herencia. Y la finalidad, fíjense ustedes, la finalidad es que ustedes y yo seamos para alabanza de la gloria de Dios. O sea que esto no es para gente mediocre. Esto es para gente que realmente decida abandonar la forma de vida que llevaba cuando no conocía a Dios y entrar en una dimensión o en una dispensación, en una era, en una etapa de transformación, una etapa de regeneración, una etapa de cambiar incluso los genes, la genética, y cambiar esa genética humana, satánica, por la genética de Dios. Entonces, el Evangelio es esto, una profesión donde realmente los pastores, los que tenemos bajo nuestra cobertura, lo que le damos cobertura y discipulamos a la gente, lo que tenemos que hacer es enseñar. Si Dios le ocurre en esta mañana aquí, que tengo algunas personas conmigo, a la distancia, por supuesto, que demanda la ley. Si Dios, de acuerdo a la fe que tenga alguno de ellos, pues se puede dar un milagro sin que yo sea protagonista. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que heredamos a Cristo como herencia, ¿verdad? Y usted sabe que cuando a usted le dan una herencia, pues hay unos pergaminos allí que indican unos compromisos que tú debes cumplir para poder recibir la herencia. Entonces, la finalidad de que nosotros recibamos la herencia
o recibamos a Cristo como herencia, no es otra cosa que nosotros podamos ser la alabanza de la gloria de Dios. En otras palabras, más conocidas en nuestro ministerio, podamos expresar a Cristo, que es la gloria de Dios. Entonces, el versículo 12, atándolo con el versículo 11, que dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El versículo 12, con una finalidad de que seamos, ¿viste?, para alabanza de su gloria. En los versículos que está en este capítulo 1 de Efesios, Pablo menciona 3 veces alabanza de la gloria. ¿Ya ves? Ahora, esto, alabanza de la gloria, y esto préstenle atención porque esto nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a entender qué significa alabanza de su gloria. No es otra cosa que ese logro de la abundante gracia de Dios para los creyentes. Te voy a repetir. La alabanza de la gloria de Dios, o que nosotros expresemos la gloria de Dios, seamos la alabanza de su gloria, es que de acuerdo a esa abundante gracia de Dios para los creyentes, logra lo siguiente, pues que los hijos de Dios, escúcheme bien, los hijos de Dios, ustedes que están aquí conmigo, somos el centro de la obra de Dios en todo el universo. Somos el centro de la obra de Dios en todo el universo. ¿Qué te dice esto? Que tanto los ángeles hay como toda la naturaleza, toda la creación, se siente orgullosa, esto es una expresión mía, se siente orgullosa de prestarnos a nosotros los servicios que prestan los ángeles y que presta la creación. Es decir, que tanto los ángeles como la naturaleza tendrán el aprecio y la disposición de servirnos a nosotros. Entonces, eso es ser alabanza de su gloria. Entonces, esto no es para personas que le gusta la chapucería. Personas que el evangelio lo quieren tomar como una religión, pues no les va a alcanzar, porque esto es una profesión muy seria. Esto es algo que proviene de Dios. Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Por eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte mucho para ordenar todas las cosas. Hacer las cosas con tiempo, prevenir, agendar, tratar siempre de por lo menos tener en la mente lo que nos toca hacer dentro de una hora, a la tarde, a la noche, mañana, la semana que entra, lo que falta del mes, lo que viene el otro mes, lo que falta del año. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a que comencemos a organizarnos. Y de esa misma manera, al organizarnos, sabemos que tenemos un compromiso de que cuando Dios está hablando a través del ministro, en el momento, en vivo, es cuando la unción está fluyendo, esa unción que debemos absorber los creyentes y los que tenemos confianza en Dios, los que tenemos esperanza de recibir esa herencia. Y esa herencia es Cristo. Y mira, el mismo Dios se encarga de enseñarnos en diferentes formas que Cristo no se recibe de un solo cipotazo, perdónenme la expresión, como generalmente lo hacen algunas congregaciones. Y no estoy criticando, estoy tratando de que sean edificados sobre su santísima fe cuando realmente aprendan a orar en el Espíritu, aprendan a orar, a hablar conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras y conforme a las epístolas. Ok, entonces ya te expliqué lo de la alabanza de su gloria, que todo el universo, toda la creación, toda la naturaleza y todos los ángeles, pues tendrán un gran aprecio, un gran deseo y una disposición de servirnos a nosotros. Por eso siempre mi oración para que los ángeles de Dios nos cuiden, nos protejan, nos aparten de todo peligro, de todo mal, de todo virus, de toda bacteria, de toda acción delictiva. Fíjense,
donde trabaja uno de mis hijos, atracaron ayer o antier. Ayer. Sí, antier, porque ya hoy es domingo, el viernes, atracaron. Y a mi hijo no alcanzaron a verlo a pesar de que estaba cerca de la puerta. Y tuvo mi hijo tiempo de saltar una paredilla para otra edificación y ayudó a 2 personas que estaban cerca de él también. Y no es la primera vez que esto sucede. ¿Ves? Los ángeles de Dios son espíritus ministradores que Dios ha enviado para esto, para que sirvan a favor de los que serán herederos de la salvación. Y herederos de la salvación porque el que salva es Cristo, el que salva es el Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu, aunque diga con la boca que lo tiene y que se va para el cielo y todas estas cosas que habla, eso solamente son dichos o vana palabrería, ¿verdad? Ok. En Romanos capítulo 8, el versículo 22, algo que habla Pablo para él, que esto el que no lo sabe leer va a confundirse. Capítulo 8, el versículo 22. Y si es que ya pone ya cuando yo comienzo a leer, porque él sabe que yo anuncio para que él sepa, y siempre doy una explicación tratando de que la gente entienda, ¿verdad? Todos los creyentes debemos tener la esperanza de esto que está aquí escrito en el versículo 22 y 23 de una epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Vamos a desocuparnos. Gracias. El que escribe esto es Pablo, dice, porque sabemos que toda la creación, esa que está dispuesta a servirnos, gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice Pablo. Y no solo la creación, no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos, ¿qué cosa? Las primicias del Espíritu. Entonces, cualquier persona que lee esto dice, viste, ahí dice que yo tengo las primicias del Espíritu. Y hay que decirle, señor, señora, usted está equivocado, equivocada. El que dice que tiene las primicias del Espíritu es el autor de la epístola. El apóstol Pablo tenía las primicias, los gentiles ni por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, se está refiriendo a un momento específico. También nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también, como la creación, gemimos. Y gemimos dentro de nosotros mismos, porque el Espíritu no está afuera, está dentro. ¿Y qué es lo que esperan? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ahí la palabra adopción, hay que hacer unos ajustes, es aquella filiación de una persona que se recibe como familia. Porque nosotros no éramos familia de Dios, ni los judíos ni nosotros. Los judíos eran pueblo de Dios, pero no eran familia. Entonces, a través de un judío, a través de un judío llamado Jesús, ¿verdad? Él va a la cruz y por medio de su sacrificio es que se hace la filiación, que la palabra que traduce es adopción, pero sería mejor que entendiéramos la palabra original, la filiación, la forma de Dios convertirnos a nosotros, que éramos hijos de nuestros padres terrenales, y algunos eran hijos de Satanás porque estaban bajo la potestad de Satanás, entonces hace la filiación de hacernos hijos, ¿verdad? Entonces, los hijos debemos tener la esperanza de que por esa filiación seamos redimidos, seamos transformados, seamos regenerados, que es lo que Pablo está diciendo. Yo espero la redención de mi cuerpo. Pablo dice, yo espero tener un cuerpo como el que tiene nuestro Señor Jesucristo. Incluso el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3, los versículos 20 y 21, el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal, sino celestial. Y que del cielo estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo.
el cual nos transformará. El cuerpo de la humillación nuestra. Porque este es un cuerpo donde habita el pecado. El que dice que el pecado no habita en su cuerpo, hace a Dios mentiroso. Y el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y el que dice que no peca, se engaña a sí mismo. O te lo digo al revés. El que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y el que dice que no tiene pecado, se está engañando. ¿Ya ves? Entonces, para eso está el trono de la gracia, que paso por encimita porque tengo un tiempo limitado. Ya llevo 21 minutos haciendo la introducción al mensaje. Ahora, regresamos a Efesios. Efesios, vamos a entrar ahí, estamos solamente en el capítulo 1, vamos a ver los versículos 3 al 5. ¿Qué vamos a considerar ahí? La revelación en esa escritura que hace el apóstol Pablo cuando escribió la epístola a los Efesios, allí Pablo revela, es la revelación de lo que Dios planeó para sus escogidos, solo para los escogidos. Algo que Dios planeó, lo pensó, lo determinó, ¿verdad? ¿Qué hizo? Mira, nos escogió en Cristo, nos bendijo en Cristo y nos predestinó para ser hijos para alabanza de su gloria. Lo vamos a mirar en el versículo 3, producción. Dice Pablo, bendito sea, y voy a leer esto despacito porque hay gente que le cuesta trabajo entender esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es una oración que debemos hacer nosotros también. Que nos bendijo, ¿viste? No es Dios te bendiga. Nos bendijo. ¿Y con qué nos bendijo? Ayúdenme. Con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendijo? Fíjate que nos bendijo fue cuando nos creó y nos escogió. No cuando mamá salió preñada, no cuando mamá nos parió, no cuando hicimos la primera comunión, no cuando fuimos a una congregación. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En el cielo, cuando nos bendijo, nos escogió en Cristo. Y el versículo 4. Según nos escogió en Cristo. ¿Cuándo nos escogió en Cristo? No existía el mundo. No existía el mundo. Eso se llama predestinación. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos creó en Cristo, nos escogió en Cristo, nos bendijo en Cristo con toda bendición. O sea, si nosotros queremos que esa predestinación y esas bendiciones sean nuestras, tenemos que procurar que Cristo se vaya formando en nuestros corazones. Nunca jamás Cristo se puede formar en nuestros corazones sin que Dios primero ponga el sello. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y nos escogió en Cristo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pastor, entonces nadie, porque todo el mundo está manchado. Sí, todos estamos manchados, todos tenemos mancha, pero hay una sangre que derramó su Hijo en la cruz. Y es la sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando identificamos que tenemos pecado en nuestro cuerpo, identificamos y reconocemos nuestros pecados y los confesamos. Dice que la sangre de Jesucristo, lo dice el apóstol Juan en su primera epístola. Como también dice ahí que cuando confesamos los pecados, Dios, nuestro Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya ven ustedes? Entonces, esto, una persona que se congregue y no sepa esto, ¿cómo puede tener esperanza? Las esperanzas son vanas, son inútiles, ¿verdad? Y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para la filiación como hijos, para ser adoptados, y aquí Pablo está hablando de él, para ser adoptados hijos suyos. Esa adopción es la filiación, el lazo de parentesco entre
un padre y sus hijos. Y eso es por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Versículo 6. Díganme ustedes para qué. Alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que, a eso es que Dios nos llamó, nos escogió, nos predestinó para que nosotros pudiésemos mostrar, expresar la gloria de Dios o expresar a Cristo. Por eso es que necesitamos indefectiblemente que Cristo comience a formarse en nuestros corazones y que Cristo comience a formarse después de haber recibido un sello del Espíritu Santo, que es con lo que vamos a finalizar, de donde nació el nombre del mensaje. Ok, la siguiente cita, Efesios capítulo 1, vamos ahora del versículo 7 hasta el 12. Vamos a considerar allí la revelación de lo que el Hijo realizó. La revelación de lo que el Hijo realizó. ¿Y cómo lo realizó? Tal como el Padre lo planeó y lo predestinó. Él no podía hacerlo diferente. Los religiosos, y perdónenme, o las personas que no están tomando el Evangelio en serio, ellos, contrario a lo que hizo el Hijo, porque el Hijo hizo las cosas tal como el Padre lo planeó y lo predestinó. Nosotros, de igual manera, debemos actuar, hablar, pensar de acuerdo a la forma como Dios nos escogió, nos llamó, nos predestinó, nos bendijo y el Hijo hizo un trabajo tal como Dios lo dijo para que se hiciera eso realidad en nosotros. Entonces la redención pues nos redimió con su sangre. Redención es el resultado de redimirnos o librarnos de esa condición de esclavos que teníamos con el sistema del mundo. Por eso dice la Biblia que nos liberó de la potestad de Satanás y nos trasladó ahora a un reino espiritual. Que los creyentes estamos bajo ese reino. Tenemos una constitución espiritual, tenemos estatutos, tenemos preceptos, tenemos leyes y tenemos mandamientos, pues diferentes a los del presidente de Colombia. Si los presidentes de cada nación procuraran regir conforme a las leyes con las cuales Dios gobierna a sus hijos, pues el mundo entero fuera otra cosa. No estuviéramos viendo la degradación que estamos viendo, que va a suceder de todas maneras, pero fuera más difícil para el enemigo, para los pedófilos y para los que les gusta tener sexo con los niños. Hay una diferencia. El pedófilo es el que le gusta, es atraído por los niños, pero ya el pederasta es el que ya ejecuta esa acción. Y eso se está viendo y lo que hemos visto, cómo está creciendo ese grupo que hace las cosas sexuales con lascivia en una forma antinatural. La mujer lo hace de una manera diferente a como ella está formada y de igual manera el hombre. Entonces eso se llama lascivia o deseos inmoderados del sexo y eso es lo que pretende ese gran grupo que tiene dinero, tiene poder, pues van a pretender que el mundo entero sea como la Sodoma y Gomorra a nivel mundial, en todo el planeta. Pero para eso está la iglesia, que fuimos escogidos, bendecidos y predestinados para expresar la gloria de Dios, para que seamos la alabanza de la gloria de Dios. Mira el compromiso, Jorge. Esto no es que vamos a una congregación para que el pastor me imponga las manos, me tumbe y yo salga feliz y contento. Tiene que haber una enseñanza en todo mensaje, como Pablo lo enseña en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Que cada mensaje debe contener una enseñanza, un redarguir, que es cuando Dios refuta la actitud de sus escogidos, y cuando Dios nos corrige, y cuando Dios nos da instrucciones con la intención de perfeccionarnos.
y que quedemos verdaderamente capacitados y facultados para toda buena obra que tiene que ver con esta profesión. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 7. ¿Qué fue lo que Jesús realizó? Pues nos redimió con su sangre, mira, nos redimió para que hubiera redención, ¿verdad? Nos perdonó los pecados ahí en la cruz. Nos dio a conocer el misterio de la voluntad del Padre. Y nos dio la herencia a los predestinados. ¿Y cuál es esa herencia? Cristo mismo, su Espíritu. ¿Con qué fin? Que seamos alabanza de su gloria. Eso que mañana en la comunión no se le olvida a nadie. Versículo 7. En quien tenemos redención. Recuerdo, estamos mirando la revelación o lo que Pablo revela en estas porciones, en estos versículos, de lo que el Hijo hizo para ejecutar el plan, los planes de Dios y la voluntad de Dios. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más? Perdón de pecado. Según las riquezas de su gracia. Mira lo que es la gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros. Mira estas dos palabras. En toda sabiduría e inteligencia. Por allá en Deuteronomio aprendimos que la sabiduría es cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la inteligencia es cuando ponemos en práctica la sabiduría de Dios. En toda sabiduría e inteligencia de Dios. O sea que para que nosotros logremos lo que el Padre en su voluntad, en el designio de su voluntad, el Padre planeó, pensó y mandó a su Hijo para que ejecutara. Nosotros también debemos, conforme a lo que Dios nos enseña, sabiduría, el conocimiento de Dios, inteligencia, poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual Dios se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? Versículo 11. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la presente dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Ok? Bueno, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. La herencia la tenemos en Cristo porque nuestra herencia es Cristo. Habiendo sido predestinado. ¿Conforme a qué? Al propósito de Dios, que ¿cómo hace las cosas? Según el designio de su voluntad. Él no inventa, él primero planea. Y es lo que nos toca a nosotros. Incluso a mí me ha tocado luchar conmigo de pensar antes de hablar. Porque muchas veces hablamos sin pensar y queremos hablar tan rápido que sacamos 3 palabras en el mismo momento y lo que hablamos es un disparate que nadie entiende, ni nosotros mismos. Entonces, si fuimos predestinados para recibir a Cristo como herencia, te doy un consejo. No vayas en contra del designio de la voluntad de Dios. Versículo 12. Con un fin, que seamos, dígamelo, alabanza de su gloria. Siempre te dije que 3 veces iba a mencionar esto. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. No se está refiriendo ni a nosotros, ni siquiera a los gentiles. Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Porque Pablo esperaba la redención, porque Pablo fue uno de los primeros judíos que recibió revelación. Pablo escribió esto para enseñarnos a nosotros lo que él pensaba y lo que él esperaba, para que nosotros, aprendiendo de Pablo, también pensemos y esperemos lo que Dios nos ha prometido. Finalizando, ahora vamos a mirar la revelación acerca del Espíritu que ratifica lo que el Hijo realizó en la cruz.
Efesios 1, 2 versículos y terminamos. Estamos bien de la hora. Ok. Versículo 13. En Cristo, también ustedes, fíjate que Pablo venía hablando de él. En Cristo también ustedes, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Hablarles a ustedes la palabra de verdad. Porque si les hablo otra cosa, lo que ustedes oyen no les va a dar resultado. Y el mismo consejo para ustedes, mis discípulos. Cuando ustedes quieran predicarle a alguien, tienen que predicar conforme a lo que está escrito. Conforme al designio de la voluntad de Dios. Que sea conforme a lo que está escrito, que sea conforme a la verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de la salvación nuestra. Y habiendo creído, mira, no basta con oír. Yo, aquí estos hermanos, estas personas que van a la congregación, solamente oyen ahí y ya regresan a sus casas y continúan viviendo de forma natural. Ya piensan que ya le cumplieron a Dios, que ya Dios quedó satisfecho. Pues nosotros tenemos que buscar que lo que Dios planeó, lo que el Hijo ejecutó y lo que el Espíritu Santo nos está confirmando ahora. Eso es lo que debemos pensar. Voy a darle un consejo, una sugerencia. Tú decides si te sigues congregando en ese lugar donde a ti no te enseñan conforme a los designios de la voluntad de Dios. Esa es una decisión tuya. Pero sí debes orarle a Dios, sí debes rogarle a Dios de que te muestre, te lleve, que genere en tu corazón cuál, dónde es el lugar donde tú debes ir a escuchar la palabra de verdad. Porque si la oyes y la crees, entonces recibirás el sello del Espíritu Santo. Para indicar de que tú no recibes el Espíritu en la plenitud. Como tratan de introducírtelo, mira qué elegante estoy, tratan de introducírtelo en las congregaciones. Porque realmente primero Dios tiene que ponerte un sello que indica que eres propiedad de Dios. Cuando lograste creer la primera vez que creíste. Siempre y cuando lo que hayas creído sea la verdad de Dios. Y no palabra de hombres o palabras tergiversadas con la cual te manipula. Y yo estoy hablando esto no por echarle broma, como dicen los venezolanos, a los malos predicadores, sino para darle un consejo a los escogidos de Dios, ¿verdad? No te estoy diciendo que te congregues con nosotros, te estoy diciendo que le ores a Dios a ver dónde realmente tú puedes oír la palabra de verdad para poder creer la palabra de verdad, para poder recibir el sello del Espíritu Santo. Un sello que es una garantía, como dice el versículo. Jean Paul, tú sabes, me debes ayudar con esto porque veo que esto se ha ido bajando y corro el riesgo de que mi iPad se me caiga, ¿verdad? Ok. Sí, porque yo veo que yo estaba leyendo bien y ahora me tengo que inclinar. Nosotros estamos expuestos a todo, ¿verdad? Menos mal que yo he aprendido a reírme de todas las cosas. ¿Ya ves? Ok. Entonces te repito el versículo 1, pero te lo voy a repetir como parafraseado. Si tú oyes la palabra de verdad y crees
la palabra de verdad, que es el evangelio que te salva, recibes el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? El que Dios te prometió. ¿Cuándo Dios te lo prometió? ¿Cuándo lo planeó? ¿Cuándo lo pensó? Vivir dentro de ti. Versículo 14. Este sello es las arras de nuestra herencia. Las arras. La palabra arras, pues la garantía de nuestra herencia. ¿Verdad? La garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo está esa garantía? Hasta el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El día que Jesucristo venga, para que los que hayan muerto creyendo sean resucitados. Y los que estén o estemos vivos, seamos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados con un cuerpo semejante al de la gloria de Jesucristo. Ese es el día de la redención. Ese día será el día en que podemos nacer de nuevo. Hoy somos hijos de Dios porque nos engendró Dios. Pero aún no hemos nacido porque vamos a nacer cuando se acabe la gracia, que retóricamente es cuando Sara, el vientre donde Dios engendra a los hijos como Isaac, de a luz, que es cuando se acabe la gracia, y entonces podemos nacer de nuevo porque ya tenemos un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal, un cuerpo sin relación con el pecado y un cuerpo semejante al de la gloria de Jesucristo. Es la arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Cuál redención? De una posesión que Dios adquirió por medio de la sangre de su Hijo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Fíjate que eso es lo que más te recordé hoy. Pero lo primero tenemos que anhelar es el sello. Sin sello no se puede formar Cristo. El sello del Espíritu es un sello que dice cristiano, de Cristo, engendrados por Dios, hijos de Dios, descendientes de Abraham, herederos de la promesa. El sello es el inicio. Y mira, y es la garantía. La palabra arras en el griego es una garantía. La utilizaban los terratenientes o la gente que tenía tierras y la iba a vender. Entonces, por ejemplo, tú ibas a comprar un terreno y el vendedor, el dueño te decía, mire, le voy a dar este espacio para que usted lo trabaje. Cuando usted se dé cuenta que mi tierra es buena para sembrar y cosechar, entonces me lo compro. Ese es el sello también. Cuando nos demos cuenta, ahí. Cuando nos demos cuenta, los que tenemos el sello y los que Cristo se está formando, las maravillas que Dios hace con nosotros. ¿Viste? Tú perdóname que yo me ufane, pero yo puedo darte testimonio de eso. Yo puedo decirte cómo Dios a mí me habla. Y fíjate, confieso para que estés tranquilo, que soy un ministro de Dios, pero como hombre sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones, me puedo equivocar, pudiera pecar también. Toda desobediencia es pecado. Todo lo que no se hace como Dios dice es pecado. Y podía también pecar de pensamientos, podía pecar de palabras y aún podía pecar de hechos, ¿verdad? Porque soy un hombre, como todos los profetas de Dios o los ministros, sujetos a pasiones. Pero para eso tenemos ese trono de la gracia, donde realmente vamos allí, confesamos los pecados, Dios nos perdona, nos limpia de toda maldad y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, esta es el anticipo, como cuando se va a hacer un pago, se debe un dinero y dice, mira, aquí está la primera parte como una garantía de que te voy a dar el resto. El sello es esa garantía de que tenemos la oportunidad de que la plenitud de Cristo se vaya formando en cada mensaje. ¿Cómo se hace esto?
Hay una cita pues que yo no la mencioné, pero en la síntesis está, yo la escribí, ¿verdad? Y es algo que ya hablamos la vez pasada, la importancia, hermanos míos, de la comunión entre nosotros. Es necesario, y esto es con todos, con ustedes que están aquí, con los que me están oyendo, es necesario que tomemos con mucha seriedad, mucha esperanza, este asunto de la comunión. Mira, hablando de lo que es las arras, la garantía, el sello, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículos 5 y 6, dice, por la comunión de ustedes en el Evangelio, desde el primer día que comenzaron hasta ahora, o sea, una comunión es constante, como lo hacemos nosotros, lunes, miércoles, viernes. Estando persuadido de esto por la comunión, que Dios, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea que ese sello se tiene que convertir poco a poco en que Cristo vaya creciendo, en que Cristo se vaya formando en nosotros hasta, dice ahí, hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia para resucitar a los que estén muertos y transformar a los que estén o estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo semejante al de la gloria suya, para que el Espíritu Santo está ratificando lo que el Hijo hizo, y el Hijo hizo tal como Dios lo había planeado. Bueno, llegamos al final por el día de hoy. Nuevamente, pues, bendecidos, el ministro Julio Pastor y el Ministerio de Enseñanza Rema, deseamos que la gracia y la paz de Dios sea una realidad en su vida. Bye. Chao.